aquí delante de todos ustedes, después de haber adorado al Señor y después de haber celebrado su gracia y venir juntos para poder seguir estudiando esta serie que hemos titulado Enséñanos a orar. Todo este mes nosotros estamos celebrando la necesidad de nosotros crecer como hijos dependientes de Dios. Y en esta mañana nosotros queremos continuar, después de haber escuchado el sermón de Mateo capítulo 6 del Padre Nuestro, de tornarnos ahora a la palabra del Señor en un salmo que para muchos es conocido, que es el Salmo 118. Y yo quiero invitarles a que junto conmigo puedan venir, y aunque en la pantalla el día de hoy no tendremos los versículos, yo le invito a que usted busque en su Biblia y pueda leer junto conmigo el Salmo 118, los versículos del 5 al 9. Dice así la palabra del Señor. Aunque vamos a estar estudiando todo el Salmo, vamos a iniciar solamente con los versículos del 5 al 9. Dice así la palabra del Señor: en medio de mi angustia invoqué al Señor. El Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Señor está por mí, entre los que me ayudan. Por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Versículo 8. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Vamos a orar y encomendarnos a nuestro Dios, al poder de su palabra y al ministerio tan importante y necesario de su Espíritu. Padre, en medio de una mañana hermosa que tú has creado para que tu pueblo se acerque a ti en adoración y para que el mundo escuche tu voz a través de tu palabra, nos humillamos delante de ti. Estamos queriendo aprender a orar y en esta mañana te decimos: enséñanos a orar. Somos personas necesitadas de ti en un mundo complejo, lleno de adversidades, dificultades, necesidades y conflictos. Señor, no podemos hacerlo solos. Somos débiles, somos pecadores, somos criaturas limitadas. Y en esta mañana queremos aprender a declarar que sin ti nada podemos hacer. Señor, y queremos orar en el espíritu del Salmo 118. Queremos que tu palabra cobre vida en nuestras mentes y corazones. Que tu espíritu tome tu verdad y la entreteja de tal manera en nuestras mentes que Él cambie nuestra forma de reaccionar a la vida, de tal manera que no la enfrentemos solos, sino que aprendamos a hacer el ejercicio espiritual de clamar, de invocar, de depender en ti, en todo y para todo. Oh Dios, tu pueblo aquí te necesita, yo te necesito. Ha sido una mañana con obstáculos y con tropiezos, pero qué oportunidad más hermosa para decir: en el día de mi angustia, en ti confío. En el día de mi angustia, invoco tu nombre y tú me responderás y pondrás mis pies en un lugar espacioso. Oh Señor, visítanos. Yo te lo ruego en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. A propósito de la alerta
de tsunami de anoche. Créanme, mis hermanos, esta semana yo estuve preparándome para predicar este salmo. Y mientras oraba y le pedía dirección al Señor, el Señor trajo a mi mente una ilustración acerca de un tsunami. Ya eso estaba escrito para el momento en la noche cuando yo escuché esta alerta a través de mi esposa. Y yo dije, wow, quiere el Señor protegernos. Y así fue. Pero el 26 de diciembre del año 2004, a exactamente las 7:58 minutos y 53 segundos de la mañana, un gran terremoto de magnitud 9.2 y 9.3 golpeó el mar con su epicentro frente a la costa del norte de Sumatra en Indonesia. Este mega terremoto submarino, conocido por la comunidad científica como el terremoto Sumatra-Andaman, fue causado por una ruptura a lo largo de la falla entre la placa del país de Birmania y la placa de la India. Y como muchos de ustedes saben, el megaterremoto provocó luego un efecto dominó, causando un tsunami masivo con olas de hasta 30 metros de altura, conocido como el tsunami del Boxing Day, porque ocurrió en el día feriado del Boxing Day, que devastó a comunidades a lo largo de las costas del Océano Índico, quitándole la vida violentamente y de manera sorpresiva a unas 227.898 personas en 14 países. Y entre los más fuertes que fueron devastados fueron Indonesia, Sri Lanka, la India y Tailandia. Fue el desastre natural más mortífero del siglo XXI, uno de los desastres naturales más devastadores de la historia registrada y el peor desastre por tsunami en la historia. Tuvo la duración de solamente 10 minutos. Hizo que el planeta vibrara, desencadenando otros terremotos de forma tan lejana como llegando hasta Alaska. Y la difícil situación de las personas y los países afectados motivó una respuesta humanitaria mundial con donaciones que alcanzaron el equivalente de hoy día de más de 23.000 millones de dólares. Algunos quizás vieron la película Lo Imposible, que recuenta la historia real de una familia que estuvo de vacaciones navideñas en Tailandia cuando ocurrió este tsunami y cómo lograron sobrevivir. Yo no sé si usted ha visto videos reales de cuando ese tsunami entró en las playas de Tailandia. Yo lo he visto una y otra vez. Y hay algo del efecto natural de un terremoto que luego provoca un tsunami que a mí me cautiva. Y a ese efecto se le llama el efecto de retroceso. Se puede ver el fenómeno de la retirada del agua, como si la marea del mar bajara de repente a una distancia hasta de kilómetros, permitiendo que una persona pueda caminar sobre una larga porción de arena que antes estaba cubierta por agua. Y cuando tú ves el video, cuando ocurrió el efecto del retroceso en Tailandia, muchas personas que estaban bañándose en la playa se asombraron. Y su curiosidad hizo que se quedaran caminando y explorando las áreas descubiertas, incluyendo el turista mismo que estaba grabando el video. Sin embargo, en la distancia se veía cómo las olas del tsunami se estaban formando. Mientras se acercaban, las olas crecían más y más. Y lo que en un principio parecía inofensivo y curioso, de repente comenzó a desencadenar miedo, pánico y terror, ya que se podía ver cómo el tsunami ahora se aproximaba con fuerza, con rapidez y con violencia. Todo el que tenía cierto sentido común entendió que era hora de correr.
Era hora de correr, agarrando a sus hijos y dirigiéndose prontamente hacia un lugar de refugio. Otros, tú veías en el video, seguían desprevenidos, parados en la arena en sus trajes de baño, observando las olas acercarse, quizás pensando que era una simple ola más que los arrastraría hacia la orilla, dándole una vuelta o dos, como nos ha pasado cuando nos bañamos en la playa. Pero cuando el turista que grababa el video vio que los yates y las otras embarcaciones que estaban a lo lejos habían sido volcadas y desaparecieron hundidas por las olas, de repente se vio como la cámara comenzó a moverse violentamente mientras el turista finalmente aterrizaba, apercibiéndose el peligro, alertando a su familia, y todos arrancaron a correr desesperadamente entre voces, gritos y lloros de la gente. Ese turista fue un valiente sobreviviente que con su familia corrió a un lugar de refugio ante el inminente peligro de un tsunami. Miren, el salmista del Salmo 118 también fue un valiente sobreviviente. Pues él dijo en el versículo 5 del Salmo 118: en medio de mi angustia invoqué al Señor. El Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. Yo quiero que ustedes sepan, hermanos y amigos, que nuestra vida debajo del sol, en un mundo caído y afectado por el pecado, de este lado de la eternidad, nos recuerda que somos criaturas dependientes de nuestro soberano Dios creador, y que también somos pecadores impotentes que necesitamos el rescate de nuestro compasivo Dios Salvador. En esta vida vamos a enfrentar un sinnúmero de desastres y catástrofes naturales, como pudieran ser huracanes, tornados, incendios, terremotos y quién sabe si hasta tsunamis. Y en cada una de estas alarmantes emergencias, todos desearíamos poder reaccionar a tiempo ante el peligro y lograr exitosamente colocarnos a nosotros y a todos los que podamos en un lugar de refugio. 2 veces el salmista dice en los versículos 8 y 9 que mejor es refugiarse en el Señor, afirmando la necesidad de que todos tenemos de enfrentar los desastres y las catástrofes emocionales, las catástrofes relacionales e incluso hasta las físicas de esta vida, esas que nos causan angustias, conflictos y necesidades, haciendo de Dios nuestro lugar de refugio. Ciudad de Gracia, déjame preguntarte, ¿qué haces en medio de tus angustias? ¿Qué haces cuando llega a tu vida conflictos? ¿Qué haces cuando de repente te ves frente a frente ante grandes necesidades? ¿Qué debería hacer un hijo de Dios cuando atraviesa los terremotos y los tsunamis de la vida? ¿Cómo deberíamos reaccionar? ¿Hacia dónde deberíamos correr? ¿A quién deberíamos acudir? ¿En dónde deberíamos refugiarnos? El salmista nos propone, por experiencia propia y por inspiración del Espíritu Santo, que todos nosotros como pecadores debemos correr hacia el Señor Jesucristo y refugiarnos en su gracia salvadora a través de la oración. Por eso hemos titulado este sermón: es mejor refugiarse en el Señor. Es mejor refugiarse en el Señor. Y esta es la verdad central que domina la enseñanza de este salmo. En medio de tus angustias, conflictos y necesidades, es mejor refugiarte en el Señor Jesucristo y en su gracia a través de la oración, que confiar en tus propias fuerzas, en tu sabiduría o en tus riquezas humanas. Eso es lo que el salmista nos va a estar compartiendo a través de todo este capítulo. El Salmo 118 es el último del grupo conocido de salmos
que se llaman los salmos del Alel. Salmos 113 al 118. Y la palabra Alel en hebreo significa aclamar, alabar, gloriarse en Dios. Y expresa la profunda satisfacción que debemos encontrar al exaltar las obras de Dios, al exaltar los atributos de Dios, quien merece ser alabado. Y esto habla de la profunda necesidad que tenemos como criaturas de buscar nuestro gozo y nuestro deleite reconociendo la grandeza de Dios, una necesidad que tiene toda la humanidad y que ahora podemos volver a disfrutar por medio del Evangelio de Jesucristo, porque es Jesucristo quien redirige nuevamente nuestras vidas hacia el placer y el deleite de la gloria de Dios. Y este conjunto de salmos del Alel se asoció con la Pascua debido a la liberación israelita de la esclavitud de Egipto, que es mencionada en el Salmo 114. Estos salmos se recitaban en las fiestas judías, especialmente la fiesta de la Pascua, y es muy probable, según muchos eruditos, que Jesús y los discípulos lo cantaron durante la última cena antes de Cristo ir a la cruz. Por eso aquellos que ahora hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, nosotros nos congregamos cada primer día de la semana, hoy, día del Señor, para juntos regocijarnos en Cristo, para juntos exaltarlo por habernos redimido con su sangre. Y como pastores, nosotros no podemos sobreenfatizar más esta necesidad y prioridad en nuestras vidas de reunirnos juntos para adorar y darle gloria a Dios por todo lo que Él es, por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas a través de Jesucristo. Y al enfocarnos en Él, nuestros corazones rebosan de gozo al contemplar su grandeza, su belleza, su sabiduría, su gracia y su poder. Los salmos han sido clasificados de varias maneras: salmos de alabanza, salmos de acción de gracias, salmos de lamentos, salmos de arrepentimiento, salmos imprecatorios o de arrepentimiento, salmos de seguridad o confianza, salmos de sabiduría, salmos reales donde el rey de la nación buscaba el favor de Dios, y salmos mesiánicos hablando en profecía del futuro Salvador que venía al mundo. Y alguien muy acertadamente comentó que al nosotros considerar los distintos tipos de salmos, probablemente no deberíamos esperar encontrar una estructura lógica en la colección de salmos, o sea, que estén bien organizados por categorías, porque así como la vida es compleja, así como la vida está llena de oleadas de alegría seguidas de momentos de tristeza y desánimo, con temporadas enriquecidas de adoración y crecimiento, y luego interrumpida por episodios tensos en medio de la dificultad y la desesperación. Así el libro de los Salmos refleja, tanto en su organización como en su contenido, la complejidad de nuestra condición humana en este mundo por causa del pecado. Y al observar el Salmo 118, nos daremos cuenta que es un salmo de acción de gracias, porque inicia invitando a todo el pueblo a que dé gracias. Ahora bien, alguien se preguntará, ¿cómo se diferencia un salmo de alabanza a un salmo de acción de gracias? Y la diferencia es que el salmo de alabanza se enfoca en lo que Dios ha hecho en la creación, en lo que Dios ha hecho en la historia general de la redención, mientras que en el salmo de acción de gracias se enfoca en lo que Dios ha hecho en la historia personal del salmista. El salmo de acción de gracias fue escrito para celebrar momentos en que el Señor respondió a una oración de angustia y de lamento en medio de la complejidad de la vida. Y generalmente este tipo de salmo tiene tres secciones.
Número uno, una apertura de acción de gracias, como ustedes ven en el Salmo 118. Luego dos, un recuerdo de la dificultad atravesada. Y finalmente una tercera parte donde hay una renovación final de acción de gracias con alabanza. Y si tú observas detenidamente, tú te darás cuenta que hay un desenlace en este salmo. Un antes y después de la experiencia del salmista. Un giro que lo cambió todo. Y ese giro ocurrió cuando el salmista hizo una oración. Y yo quiero que tú sepas que los episodios de nuestras vidas no son diferentes a los del salmista. Así como su vida cambió cuando él se refugió en Dios a través de la oración, así también Dios quiere que tú aprendas a responder a cada episodio de tu vida. Este salmo quiere instruirnos a cómo reaccionar a la angustia, a cómo responder al conflicto, a cómo enfrentar las necesidades de la vida, exhortándonos a que nos refugiemos en el Señor y en su gracia a través de la oración. Así que vamos a estudiar cómo este salmo nos enseña varias maneras cómo nos refugiamos en el Señor, y esta es la primera. Cuéntale al Señor cómo te sientes cuando estás rodeado de angustias, conflictos y necesidades. Cuéntale al Señor cómo te sientes cuando estás rodeado de angustias, conflictos y necesidades. En el versículo 5, el salmista decía: en medio de mi angustia invoqué al Señor. Pero en el versículo 10 él dice: todas las naciones me rodearon. En el versículo 11 dice: me rodearon, sí me rodearon. En el versículo 12 dice: me rodearon como abejas. En el versículo 13: me empujaste con violencia para que cayera, pero el Señor me ayudó. En su oración, el salmista describe cómo la angustia llegó a su vida. Y aunque no sabemos con certeza, algunos eruditos apuntan a que quizás Moisés fue el autor de este salmo, describiendo cómo desde la salida de Egipto el pueblo de Israel sufrió la angustia de la persecución. Incluso el mismo Moisés en su propia historia personal sufrió la persecución de su vida, incluso cuando él era bebé. Pero apuntamos a ese momento cuando, después de salir de Egipto, el pueblo fue perseguido por Faraón, cuando acampaba junto al mar y los egipcios los rodearon como abejas, empujándolos con violencia hacia el mar para que cayeran, pero el Señor los ayudó. Otros apuntan a que quizás David fue el autor de este salmo, describiendo la posible persecución de Saúl en contra de su vida, o la de su hijo Absalón, que quería su trono. Y ambos lo persiguieron con violencia, lo rodearon y lo acorralaron, atentando contra su vida, pero el Señor lo ayudó. Y sea que fuera Moisés o David, el salmista no esconde sus sentimientos. Él no esconde sus temores. Él no esconde su lucha. Él no esconde su desesperación. Y esto es muy importante, porque en nuestra búsqueda de salud emocional, en nuestra búsqueda de salud mental y espiritual, el Evangelio de Jesucristo nos propone algo que es totalmente contracorriente por nuestra naturaleza caída y aún para este mundo. Y me refiero a esto: muchas personas hoy día, cuando pasan por dificultades, por traumas y por conflictos en la vida, pagan muchísimo dinero y dedican muchísimas horas solo para ser escuchados por profesionales. Y aunque yo no le quito el mérito a lo que pueden contribuir a nuestras vidas, porque en medio de las angustias todos necesitamos desahogarnos de lo que nos está agobiando y lo que nos está atormentando. Sin embargo,
La enseñanza contracorriente del evangelio es que al primero que tú y yo debemos acudir para contarle con lujos y detalles sobre nuestra situación es al Señor. Por eso los salmos están llenos de profundos diálogos entre el salmista y Dios, donde el salmista derrama su corazón ante Dios, contándole cómo se siente. No es una queja, sino una apertura sincera del alma a Dios en medio de la angustia. Yo voy a hacer un breve recorrido porque en mi preparación hice un recorrido por todos los salmos y le voy a dar un resumen de lo que hace el salmista, lo que hacen los salmistas. En el Salmo 6, versículos 2 y 3 y 6 y 7, el salmista dice: oh Señor, estoy enfermo, mis huesos se estremecen, mi alma también está muy turbada. Y tú, Señor, ¿hasta cuándo? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. En el Salmo 10, versículo 1, el salmista dice: ¿por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? En el Salmo 13:1 dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? En el Salmo 18:4 dice: los lazos de la muerte me cercaron, los torrentes de iniquidad me atemorizaron. En el Salmo 22, versículos 12 y 14, el salmista dijo: muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado, todos mis huesos están descoyuntados, mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. En el Salmo 31, versículo 11 y 12, el salmista dice: he llegado a ser objeto de oprobio y causa de espanto para mis conocidos. Los que me ven en la calle huyen de mí. Como un muerto soy olvidado, sin ser recordado. Soy semejante a un vaso roto. En el Salmo 38, versículos 6 al 8 y el 10 dice: estoy encorvado y abatido en gran manera, y ando sombrío todo el día. Mis lomos están inflamados de fiebre, y nada hay sano en mi carne. Estoy entumecido y abatido en gran manera. Gimo a causa de la agitación de mi corazón. Palpita mi corazón, mis fuerzas me abandonan, y aún la luz de mis ojos se han ido de mí. En el Salmo 42, versículo 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? En el Salmo 55, 4 al 5 dice: angustiado está mi corazón dentro de mí. Sobre mí han caído los terrores de la muerte. Terror y temblor me invaden, y horror me han cubierto. En el Salmo 102, 4 y 5 y 7 dice: mi corazón ha sido herido como la hierba y se ha secado, y hasta me olvido de comer pan. A causa de la intensidad de mi gemido, mis huesos se pegan a la piel. No puedo dormir. Soy cual pájaro solitario sobre un tejado. Miren, alguien dijo que abrir tu corazón a Dios significa rendir tus miedos, rendir tus dudas, rendir tu orgullo, permitiéndole a Él que entre en tu vida, que entre en cada aspecto de tu vida, que entre en tus pensamientos, que entre en tus emociones, que entre en tus decisiones. Se trata de confiar completamente en Dios,
y ser lo suficientemente vulnerable para reconocer tus debilidades ante Él. Es una travesía transformadora que, si la practicas, va produciendo paz, claridad y propósito, porque te lleva a fomentar una profunda e íntima conexión con Dios, que luego permite que su palabra y su espíritu hablen a tu vida y dirijan tu corazón. Los salmistas, por lo que ustedes pudieron observar, fueron brutalmente honestos con Dios sobre sus luchas. Y literal, ellos descargaban su ansiedad y sus temores sobre Dios. Y miren, hay algo terapéutico, hay algo sanador en tu abrir tu corazón y derramar tu alma ante Dios. Y no es que el hablar de tus problemas por sí solo te sana, pero sí es parte del proceso necesario para aprender a enfrentar y manejar emocional, mental y espiritualmente los problemas de la vida en un mundo caído. Por eso los salmistas nos modelaron el contarle a Dios cómo sus angustias los habían rodeado, abrumándolos de tal manera que se sentían enfermos, tristes, turbados, sufridos, solos, abandonados, calumniados, ansiosos, agitados, abatidos, atemorizados, deprimidos, sin fuerzas, sin ganas de comer y aún sin poder dormir. Pero me gusta el Salmo 142, versículo 2, que resume este principio cuando dice: delante de Él expongo mi queja, en su presencia manifiesto mi angustia. El abrir el corazón a Dios es el primer paso hacia la sanidad del alma. No fuimos hechos llaneros solitarios. Fuimos hechos para primero relacionarnos con nuestro Creador y luego relacionarnos con los demás. Y no hay nadie en tu existencia que te conoce mejor que Dios. No hay nadie que te entienda mejor que Dios. No hay nadie que pueda ayudarte mejor que Dios. Por eso, cuando Cristo se hizo hombre, Él vivió nuestras angustias, Él experimentó nuestros conflictos, Él sufrió nuestras necesidades. E incluso cuando Él iba a la cruz, estando en el jardín de Getsemaní como hombre, Él abrió su corazón al Padre. La Biblia dice en Mateo 26, 37 al 39, que Jesús comenzó a entristecerse y comenzó a angustiarse igualito como tú y yo. Y dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Oh ciudad de gracia, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza, derramemos nuestros corazones delante de aquel que no solo nos escucha, sino que también nos entiende perfectamente y tiene el poder y la gracia para brindarnos el oportuno socorro que necesitamos. Esa es la primera manera como el creyente se refugia en el Señor, y es contándole a Dios cómo te sientes cuando estás rodeado de angustias, conflictos y necesidades. Veamos ahora la segunda manera, y es confesándole tu tendencia soberbia y arrogante de confiar en tus fuerzas, tu sabiduría y tus riquezas. Confiésale
tu tendencia soberbia y arrogante de confiar en tus fuerzas. 9, porque dices, hombre, es mejor refugiar que confiar en príncipes. Y el salmista reconoció que parte del problema del pecado en nosotros es que nos lleva a confiar primero en las fuerzas, en la sabiduría y en las riquezas humanas antes que a Dios. ¿Y no te ha pasado a ti que en medio de un problema en el que tú estás viviendo, sea grande o sea pequeño, intentas hacer todo lo que te viene a la mente para resolverlo, todo lo que según tus fuerzas te permiten, incluso hasta buscando ayuda en otros, y el problema no se resuelve? Eso me ha pasado a mí 1000 y otra vez. Y es ahí cuando tú oyes la voz dulce y apacible del Espíritu Santo, que te convence de tu autosuficiencia y de tu orgullo, dándote convicción de esa tendencia soberbia y arrogante de tu corazón pecador, de tu confiar en tus propias fuerzas, en tu propia sabiduría, en tus propios recursos, antes de primeramente ir a Él. Y no es que Dios esté en contra de que aprendamos mecanismos para enfrentar y resolver los problemas de la vida, ya que eso habla de personas que se vuelven maduras, diligentes y responsables. Y sí es cierto. De hecho, se espera que mientras una persona crece se vuelva más independiente de la ayuda de sus padres, y papá y mamá ya no tengan que ayudarlo a cepillarse antes de acostarse, a ponerle el uniforme para ir al colegio, a cogerle los regueros de la habitación, a mantener su closet ordenado, a conseguir un trabajo, a comenzar a producir y luego aprender a ahorrar para comenzar a pagarse sus propios gastos. En otras palabras, en el desarrollo humano existe cierto nivel de independencia que es saludable y necesario para que un individuo crezca y madure. Sin embargo, otra enseñanza contracorriente del Evangelio es que como criaturas y mucho más como pecadores, nunca superamos nuestra necesidad de depender de nuestro Creador y de nuestro Salvador. Como criaturas en un mundo caído y afectado por el pecado, las situaciones se vuelven cada vez más complejas y difíciles. Y es por eso que todos necesitamos depender continuamente y en todo en Dios. Por tanto, hay un nivel, oye esto, hay un nivel de ñoñería espiritual que todos debemos cultivar en nuestra relación con Dios. Miren, cuando yo era bebé, yo no me recuerdo de eso. Mi mamá me cuenta que como niño pequeño yo era un ñoñito que bebía pegado. Y por ahí andan fotos, yo les he visto, con los ojos llorosos pegados de la falda de mi mamá. No todos los niños son igualmente apegados así a sus madres o padres, pero yo creo que esa dependencia infantil que todos llegamos a experimentar en diferentes grados durante nuestra niñez es una ilustración física que trasciende al plano espiritual, enseñándonos que necesitamos esa cualidad de carácter para aprender a refugiarnos en Dios. Una persona ñoña se considera débil, que necesita ayuda, que necesita ánimo, que necesita instrucción, que necesita dirección, porque tiene una autopercepción de sí mismo, de que no puede valerse por él mismo. Y esa ñoñería la Biblia la describe como personas con un espíritu quebrantado, contrito, humillado, manso, enseñable. La Biblia dice en el Salmo 138:6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. En el Salmo 147:6 dice, Jehová exalta a los humildes. En el Salmo 149:4 dice, hermoseará a los humildes
con la salvación. En Proverbios 3:34, y a los humildes dará gracia. En Proverbios 11:2, mas con los humildes está la sabiduría. Dice Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y en Isaías 66:2 dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice Primera de Pedro 5:5, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Me encanta cómo este erudito teólogo de la historia de la iglesia, Thomas A. Kempis, dijo, Dios camina con los humildes, se revela a los humildes, da entendimiento a los que se consideran pequeños, descubre su sabiduría a los sencillos de corazón, pero esconde su gracia de los curiosos y orgullosos. J.I. Packer dijo, la sabiduría y ayuda divina no podrá llegar a ser nuestra hasta que seamos humildes y dóciles, hasta que nos asombremos de la santidad y la soberanía de Dios, hasta que reconozcamos nuestra propia pequeñez y desconfiemos, oye esto, desconfiemos de nuestros propios pensamientos y estemos dispuestos a que nuestra mente se ponga patas arriba. Cristo dijo en Mateo 11:29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cristo mismo nos trazó el ejemplo para que sigamos sus pisadas de una fe humilde, que no se cree autosuficiente, sino dependiente de Dios. Dios socorre, ayuda, ilumina, capacita y guía a los mansos y humildes que reconocen que no lo saben todo, que no lo entienden todo, que no pueden solos, y se predican a sí mismos las palabras de Jesucristo cuando dijo, porque separados de mí nada podéis hacer. Confiar en el hombre y confiar en príncipes antes que en Dios es confiar primero en las fuerzas, la sabiduría y en las riquezas humanas. Y para eso, y por esto, Dios considera una actitud soberbia y arrogante. Y si al final tú estás siendo convencido en tu corazón por el Espíritu de que así es que estás reaccionando ante los conflictos, ante las angustias y necesidades de la vida, pídele perdón a Dios. Dios es un Dios de gracia. Confiésale tu tendencia orgullosa y arrepiéntete en el instante y decide de, en vez de refugiarte en ti mismo y en los hombres, que de ahora en adelante tú correrás primero a Él y Él te ayudará. Y la tercera manera como un creyente se refugia en el Señor es entrando por las puertas de su trono, aferrado a la justicia del Cordero sacrificado en el altar. Entra por las puertas de su trono, aferrado a la justicia del Cordero sacrificado en el altar. En el versículo 27 el salmista decía, ábranme las puertas de la justicia, entraré por ellas. En el versículo 20 decía, esta es la puerta del Señor, los justos entrarán por ella. Versículo 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Versículo 23, obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Versículo 26, bendito el que viene en el nombre del Señor.
Versículo 27, el Señor es Dios y nos ilumina. Aten el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. Este salmo, además de ser un salmo de acción de gracias, también es un salmo mesiánico, citado por los autores del Nuevo Testamento y citado por el mismo Señor Jesucristo como parte de las profecías que Él había venido a cumplir en su primera venida. Y en este salmo vemos entretejido en su enseñanza cómo apunta a la necesidad del pecador de acercarse a Dios a través del Mesías. Y habla acerca de entrar por las puertas de justicia, de que hay una puerta llamada la puerta del Señor y que los justos entran por ella. Y esto nos recuerda que al ser pecadores impíos, todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos entrar en su presencia porque su presencia es santa y justa, purificada 7 veces. Somos pecadores corruptos, sucios, contaminados. Por lo tanto, tú y yo necesitamos una obra purificadora, una obra justificadora que nos limpie y nos santifique para que entonces podamos entrar en su presencia santa y luego nuestras oraciones sean escuchadas. Como criaturas no podemos venir a Dios demandando ni exigiendo nada, porque Él es soberano. Tener fe no significa decirle a Dios más fuerte y con una voz en gritos que Él atienda a nuestro clamor. Y mucho menos cuando venimos delante de Él en nuestros propios méritos, sabiendo que nosotros somos pecadores culpables, que no merecemos que ninguna petición sea escuchada, que no merecemos que ninguna petición sea respondida por causa de nuestras rebeliones y desobediencias. Dijo el profeta Isaías en Isaías 59:2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios ha cerrado sus oídos ante la petición de los pecadores que quieren usar a Dios para seguir viviendo distantes de Él y en rebelión contra Él. Y hay un concepto equivocado acerca de Dios que concibe a Dios como si Él fuera una máquina de deseos, como si Él fuera un genio de lámpara a quien nosotros buscamos para pedirle continuamente que complazca nuestros caprichos y nuestros deseos egoístas, mientras nuestro corazón sigue lejos de Él y apartado en desobediencia contra Él. El que no conoce a Dios, lamentablemente, por ciertas prácticas religiosas que no tienen fundamento alguno en las Escrituras, creen que el favor de Dios se vuelve hacia ellos si prenden una vela y esperan como un tipo de abracadabra el favor de Dios para con ellos. Pero eso no puede estar más lejos de la verdad. Dice la Biblia en Proverbios 15:8 que el sacrificio de los impíos es abominación al Señor. No hay nada que en tu condición como pecador tú puedas sacrificar, ni siquiera en un rito religioso, a través de otro mediador que no sea Jesucristo, para tú alcanzar el favor de Dios, para que se abran las ventanas de los cielos y tú recibas misericordia de parte de Dios. Dice Proverbios 15:29 que el Señor está lejos de los impíos, pero Él escucha la oración de los justos. Y primera de Pedro 3:12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Por tanto, ¿quién es el que hace esta diferencia entre impíos y justos? ¿Quiénes son esos justos a quienes Dios escucha? ¿Quiénes son esos justos a quienes Dios se deleita en responder sus oraciones, si al final todos nosotros somos pecadores impíos?
Mi mamá me cuenta la historia cuando ella se convirtió a Cristo, y yo he contado esta historia desde otro punto de vista, y esto lo conocí no hace tiempo, cuando ella volvió a compartir este testimonio. Cómo Dios usó una terrible enfermedad que tuve como bebé a los 6 meses de edad, una bacteria que estaba carcomiendo mi cuerpo y que los médicos no pudieron diagnosticar ni frenar, y poco a poco mi pequeño cuerpecito de bebé estaba muriendo. Para ese tiempo, una vecina de mi mamá, que era cristiana, le había predicado el evangelio, y ella escuchó de mi situación y vino a la clínica para visitarla, y le dijo que Dios era un Dios de misericordia y que ella misma debía orar por mí, pero que había un problema: que Dios no escucharía su oración, que Dios no escucharía su oración si ella primero no se arrepentía y venía a Cristo para el perdón de sus pecados. Y en el momento que los médicos le dijeron a mis padres que ya no había más esperanza, Dios les recordó esas palabras a mi madre, y para gloria de Dios, ella corrió hacia Jesucristo. Ella confesó sus pecados, clamando a Él para que primero la limpiara y la purificara de toda su maldad, y luego ella clamó por mí para que Dios me sanara. Y en un espacio solo de unas horas, en su angustia, ella invocó al Señor, y el Señor respondió. Y ese bebé que se moría y que no respondía, reaccionó a un último intento de una enfermera darle un biberón de leche. Y cuando me hicieron nuevos exámenes médicos, la bacteria había desaparecido de mi cuerpo. Este texto profetizó diciendo en el versículo 26: bendito el que viene en el nombre del Señor. Toda la Biblia nos habla acerca de uno que Dios había prometido, de uno que venía al mundo para ser nuestro Salvador, y Él es la puerta de la salvación, a través del cual todo pecador culpable debe entrar para ser salvo, perdonado y justificado. Cristo dijo en Juan 10:9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y en Mateo 7:13 nos volvió a decir: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Cristo es la puerta estrecha de la salvación. Todo el Antiguo Testamento había enseñado por figura y sombra, a través de los sacrificios de animales, la necesidad de un sacrificio perfecto, de aquel Mesías prometido. Y para poder refugiarte en el Señor, para que tus oraciones sean escuchadas, tú debes creer primero en Cristo como tu Señor y Salvador. No puedes acercarte a Dios en tus propios méritos. No puedes acercarte a Dios confiando en tu propia justicia, porque no tienes ninguna. Tienes que entrar por las puertas de su trono, aferrado a la justicia del Cordero que fue sacrificado en el altar. Hay una cuarta y última manera breve como un creyente se refugia en el Señor, y es finalmente invocando su nombre siempre, porque Él es bueno, misericordioso, fiel y poderoso para ayudarte. Invoca su nombre siempre, porque Él es bueno, misericordioso, fiel y poderoso para ayudarte. Dice el versículo 1: den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Y repite: para siempre su misericordia 4 veces. Luego dice: en mi angustia invoqué al Señor, Él me respondió, me puso en lugar espacioso. El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Versículo 7: el Señor está por mí, entre los que me ayudan, por tanto miraré triunfante. Y esta es la lógica. Si Cristo ha abierto las puertas del trono de Dios para ti,
si Él ha roto el velo de separación y ha inclinado el oído de Dios a tu favor, entonces tú debes invocar al Señor en toda circunstancia, en toda angustia, en todo conflicto, en toda necesidad. Mi querido hermano, mi querida hermana, si Cristo vivió, murió y resucitó por ti, no temas, no temas ante los terremotos y los tsunamis de la vida, porque el Señor está a tu favor. Muchos estudiosos dicen que de este salmo fue que Pablo fue inspirado para escribir las palabras de Romanos 8:31. Y si tú observas, vas a ver la similitud. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con su Hijo todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y la conclusión del salmista y la de Pablo es que si ya Dios te concedió lo más importante, que fue la salvación y justificación de tu alma, entonces, mi querido hermano, mi querida hermanita, debes orar con confianza. Debes orar con la convicción profunda de que Dios está por ti, de que Dios está a tu favor, de que en Cristo Dios te concederá las peticiones de tu corazón conforme a su propósito, a su tiempo, según su sabiduría y su buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para ti. Por lo tanto, acércate a Dios en medio de tus angustias, en medio de tus conflictos, en medio de tus necesidades. Pídele a Dios en el nombre que es sobre todo nombre, porque Dios ha prometido que todo lo que pidamos en el nombre de Jesucristo te será concedido. Cristo dijo en Juan 14:13: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y Cristo volvió a decir en Lucas 11:9: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Este salmo dice que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es fiel. Y me encanta esto, que la diestra del Señor es poderosa, que la diestra del Señor hace proezas. ¿Y quién está en la diestra de Dios? En la diestra de Dios está el Señor Jesucristo. Que en el nombre del Señor hay poder para vencer todo obstáculo, que en el nombre del Señor hay poder para enfrentar cualquier adversidad, que podemos triunfar sobre todos nuestros enemigos, de modo que para vencer tus temores, para triunfar sobre tus debilidades, para conquistar cualquier fortaleza, invoca el nombre del Señor Jesucristo. Ciudad de Gracia, en el nombre de Cristo, nosotros somos más que vencedores. Así que yo te pregunto, ¿qué harás en medio de tu angustia? ¿Qué deberías hacer cuando enfrentes los terremotos y tsunamis de tu vida? ¿Cómo reaccionarás? ¿Hacia dónde correrás? ¿A quién acudirás? ¿En dónde te refugiarás? Ciudad de Gracia, corre a Jesucristo. Clama a Cristo. Invoca el nombre de Cristo. Refúgiate en Cristo, ya que Él es bueno, misericordioso, fuerte y fiel, y Él será tu salvación en medio de tu enfermedad, en medio de tu escasez, en medio de la incertidumbre, en medio de las diferencias relacionales, en medio de la confusión. Clama, pide, invoca, y Él ha prometido que Él responderá y te pondrá en un lugar espacioso. Este es un salmo de acción de gracias. Y si Dios nos responde
Y aún mientras esperamos para que nos responda, debemos hacer, como dice el versículo 1, den gracias al Señor. Como dice el versículo 19, y te daré gracias, Señor. Como dice el versículo 21, te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. En el versículo 28, tú eres mi Dios y te doy gracias. En el versículo 29, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Padre, después de haber escuchado tu palabra, nosotros queremos reconocer que nosotros somos esos ñoños, hijos e hijas tuyos, que queremos vivir pegados de tu falda. Oh Señor, perdónanos. Hemos sido arrogantes, hemos sido soberbios, hemos confiado en nosotros mismos y hemos acudido a otros antes que a ti. Pero hoy venimos en arrepentimiento. No queremos refugiarnos en nada más ni en nadie más. Es mejor refugiarnos en ti. Enséñanos a orar. Enséñanos a depender de ti. Y te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén.